Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Aquí saludando con sonrisas muy aperturadas, muy abiertas. Saludando con nuestros invitados. Como siempre me honro en tener los mejores para esta coyuntura. Y nos vamos a preocupar, compañeros, que esto sea una especie de consigna. Nos vamos a preocupar de convocar a las mejores mentalidades empresariales y emprendedoras. Quiero decir, los hombres prácticos, la gente pragmática. Creo que anoche concluyó ya una instancia de retórica nacional. Hoy tenemos que poner en manos de las confiadas mentes ecuatorianas en sus hombres prácticos. El señor presidente, para comenzar, debe preferir hasta pláticas con ellos. No hable con los retóricos, señor presidente. No converse con los dogmáticos. No intente sacar provecho de las cuartillas de ideologías que no han reflejado el interés que tiene la ciudadanía latinoamericana y que tienen algunas naciones postradas, como la nuestra. Un poco disimulada la postración de la nuestra, pero estamos ahí condenados a esperar que una empresa privada se reafirme en su convicción, en su credibilidad, especialmente económica, y que hayan los apoyos, y que hayan las leyes, las normatividades, la legislación conducente a generar confianza. Caso contrario, todos los esfuerzos que hemos hecho en esta lucha incesante, que muy pocos podemos reivindicar. Hemos sido luchadores permanentes frente a un correísmo avasallador, abusivo y corrupto. Y no olvidemos que tenemos un segmento de la población que sigue creyendo, que ha hecho hábito del populismo, que se cree en las dosis de demagogia que cada vez que se producen estos reencuentros con la solvencia nacional, en términos especialmente de un retorno de la ética administrativa, de las ideas nuevas, del emprendimiento,
Déjeme abierto. Y muchísimas gracias también al doctor Medardo Leas por su generosa presencia. Bueno, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, el señor economista Jaime Carrera, el doctor Medardo Leas, y nos faltaría Juan Carlos Solínez. Aquí están representados entonces las 4 dimensiones del voluntarismo cívico y de gente pragmática, porque Solínez, por ejemplo, el más joven, abriga en su ser una actitud emprendedora y tiene fórmulas que recogen el ámbito internacional, muy estudioso además, mentalidad joven. Señor General Moncayo, una autoridad respetable, igualmente muy emocionado. Estamos seguros con este cambio que va a operar el Ecuador y que debemos saber aprovecharlo. Ayer todo el mundo reivindicaba el éxito del sí. Para ese logro, para ese éxito, señores oyentes, a ustedes les consta, no aparecieron en determinados momentos. Aparecimos en este medio de comunicación en lucha permanente contra el correato, muy pocas personas, pero que siempre denotaron voluntad de cambio. Y bueno, con ellos vamos a seguir trabajando. No con los que buscan aprovecharse de las circunstancias, hasta en los estamentos periodísticos, y que cerraron sus voces y calcularon los volúmenes de sus micrófonos y contenidos hacia esos micrófonos, y que nos dejaron en ocasiones muy solos, pero que hemos sabido reivindicar el deseo del pueblo con inteligencia, con actitud, siempre férrea, voluntariosa y valiente. Esa ciudadanía es la que tiene que ser tomada en cuenta por el presidente Moreno para todo tipo de reactivación económica, porque más de lo mismo, con los mismos cuadros, las mismas deficiencias inclusive, porque no solamente el correísmo denotó incompetencia para manejar más de 300,000 millones de dólares, que es lo que han manejado en estos últimos 10 años y medio, mucho más de 300,000 millones de dólares, mucho más, pero han manejado deficientemente, sin planes, sin visiones de país, de aprovechar de las cosas que nosotros permanentemente hemos tenido como fortalezas. Y ahora, esa es la pregunta, General Moncayo, ¿y ahora qué nos corresponde? ¿Qué viene? ¿Qué tenemos que preferir? ¿Con qué constancia y con qué énfasis? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué empeño debemos hacer seguimiento? Inaugurar una nueva actitud en la familia ecuatoriana, con un presidente que se anime por los emprendimientos valientes, no mediocres, no despacito. Despacito quedó como canción. Ahora es urgente, ahora es todo o nada. Hay que cambiar con la voluntad nacional demostrada en estos últimos días una corriente que optimice las actividades productivas, que optimice el emprendimiento, que haga que los capitales ecuatorianos ausentes vuelvan en confianza y con credibilidad en un manejo
Primero, honorable de los recursos públicos. Y segundo, inteligente manejo. Yo me emociono por este lado. Y no importa haber sufrido lo que hemos sufrido en familia. Muchos años, muchísimos años. Bueno, se ha logrado el objetivo fundamental. Pero los cuadros General Moncayo, don Jaime Carrera, doctor Medardo Leas, Juan Carlos, los cuadros administrativos no pueden ser los mismos. No, el pueblo no apoya eso, señor presidente. Ahorita impera o debe imperar la sensibilidad de los mismos protagonistas de este gabinete y decirle, señor presidente, cuente con nuestra dimisión, nuestra generosa renuncia a nuestros cargos para que usted escoja a la gente valiente, entendida, mente abierta. Este momento no es para reivindicar la parte ideológica, sino la parte pragmática. Ahora tenemos que darle una respuesta a la colectividad. Está angustiada porque este Ecuador cambie. Por eso hemos dicho sí, dice la gente. Sí, señor presidente Moreno, le han dicho sí a usted. Y usted tiene que decir a la gente también sí, pero no con los mismos. ¿Cómo le va a decir a la gente sí con los mismos? No le van a creer, pues, señor presidente. Sí con ese, sí con este otro, sí con estos que se robaron y disimulan ahora, sí con los amigos de lo ajeno, sí con los que hasta usted buscaron destruirle en algunos momentos de comienzo débil gestión. Ahí tenía usted gente a la que no le debe usted reciprocidad porque no han hecho mayor cosa por su causa. Usted ha sido un luchador firme, coherente y valiente. Voy por el general Moncayo. Perdone, general, sí me hacía falta un discursito de mi parte, discurso humilde, producto de una formación, si usted quiere, rural, de un cantón que siempre nos educó en la voluntad, nos educó en la honestidad. Nuestros maestros y nuestros padres pensaron que nos debíamos ser o convertir en ciudadanos de gestas contundentes, ciudadanos de energías inacabables y de virtudes. No lo hemos logrado, pero nos reconocen desde niños cómo nos hicieron. Yo dedico esta lucha que hoy termina y que quede en otras manos, inclusive en la comunicación social quede en otras manos. Este modesto liderazgo que hemos mantenido en la lucha contra un gobierno de vicios, de calamidades, de abusos, le dedico a toda la ciudadanía de provincias. Los chagras hemos sabido dar ejemplo de fortaleza, de coherencia, de trabajo, de voluntad y de valentía. Fundamentalmente lo último. Ahora, los hijos nuestros formados en las urbes grandes, medianamente grandes de nuestro país, tienen que sacar sus ideas, su dinero
y aportar para que este país alcance otras metas. General Moncayo, muchas gracias por su compañía. Don Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal. Señor doctor Medardo Leas, experimentado hombre y jurista de connotaciones muy significativas y de experiencia en el tema eleccionario, y respetable y bien formado, bien cuajado Juan Carlos Solínez, ejemplo de los jóvenes que quieren ayudar al país a salir adelante. Ustedes son los que comienzan esta nueva tarea de orientación y quisiéramos que tengan la bondad de referirnos cómo reciben, qué aconsejan, con respeto, pero qué aconsejan y hasta qué exigen al señor presidente Moreno. Ahora le dijeron sí, presidente. Ahora usted le toca autocomprobarse ante la gente de que también está en el mismo andarivel y de que sus compañeros tienen que dedicarse a descansar para una serena reflexión sobre lo mal que han hecho en muchos ámbitos que se desconfió. Les confiaron ustedes como partido político, no el pueblo ecuatoriano. Ustedes se escogieron entre ustedes. Hoy necesitamos que el pueblo ecuatoriano le diga a su escogitamiento, le otorgue una aprobación o le censure si usted escoge mal. Tiene que cambiar de equipo. Este no es un nuevo capítulo de Alianza País ni de la Revolución Ciudadana. Esta es una conquista de la colectividad ecuatoriana y con firmeza usted tiene que seguir el eco que este momento suena o resuena en el ámbito nacional, el eco de cambio que exige el país, con honestos, con pragmáticos, con emprendedores, con ágiles de pensamiento y de adaptación a las nuevas circunstancias. Creo que estamos, como siempre, exageradamente redundando en lo mismo, pero me he desfogado y aquí está la causa de mi lucha hecha una realidad. Lo demás es cuento en algunos casos. Señoras y señores, que no nos mientan más, que no nos mientan más y no nos hagan perder la memoria. Vamos adelante con gente como los valientes ecuatorianos, generosos ecuatorianos que este momento me acompañan. Voy entonces con usted, exalcalde de Quito, señor general Paco Moncayo, vencedor incluso en los campos de batalla por la dignidad nacional y el patriotismo. Sea usted bienvenido. ¿Cómo recibe esta nueva circunstancia que nos alegra a todos, general Moncayo? Buenos días. Un gusto, Gonzalo, estar con usted y en este panel con compañeros tan distinguidos. Un saludo a la audiencia. Déjeme decirle que en primer lugar, usted tiene todo el derecho al desahogo y a esta introducción inteligente, porque esta radio, usted han sido un bastión en la lucha por la democracia y las libertades. De manera que ese reconocimiento es lo menos que puedo hacer y creo recogiendo lo que siente la gente. Segundo, me parece que salir de esta década no era una cosa tan sencilla. De estos modelos no se sale fácil. De estos modelos se sale con violencia, se sale con guerra. Eso nos muestra la historia. Por tal razón, quiero reconocer también al presidente Lenín Moreno por haber abierto la oportunidad de que se exprese el pueblo. A él le dejaron una herencia, una consigna y un papel. Si él no hubiese reaccionado, estaría cumpliendo la consigna de ser un interinazgo para que regrese Correa, hubiese
cumplido el papel de cubrir y encubrir la enorme corrupción que hoy sí la podemos ver gracias a esa apertura. Y por supuesto, ha sido un gran valor moral el haber podido hacer esto cuando llegó al poder con todas las funciones en manos de Correa. De manera que hay que felicitarle al presidente. Ahora hay que decir también que con esto solamente se han abierto las puertas. No es que ayer era un Ecuador y hoy ya es otro Ecuador. Hoy comienza la construcción del Ecuador democrático, solidario, unitario, decente, por lo que hoy estamos viviendo y viendo la mayor indecencia, impudicia, el apoderamiento más oscuro y miserable de los recursos del pueblo. Entonces, hoy comienza, a mi juicio, recién los cambios, que van inclusive más allá de las 7 preguntas. La primera pregunta es la que tiene, junto con el tema de los niños, la mayor votación por el sí. Y es porque estamos cansados, pues, de la corrupción. ¿Cómo podemos estar tranquilos de ver que cada ministro, el vicepresidente, hayan podido asaltar así los recursos del Estado? Ya de tal modo que oímos que se llevó 1,5 millones, ya casi no parece nada. Cuando hablamos de cientos y miles de millones del gran atraco nacional. Pero, Gonzalo, esto no se va a componer solamente con la muerte política. Si no se reforma la ley de empresas, donde los 3 del directorio representaban a Correa. Por eso Correa es el gran responsable, aunque todavía no asome como tal. Si no se reforma la ley de hidrocarburos, donde el directorio eran 3 representantes de Correa, pero esta oficina de regulación y control, la que tenía que controlar, eran también 3 representantes de Correa. Si no se cambia la ley de contratación pública, entonces, no solamente la muerte política, hay que hacer o rehacer la legislación sobre esta materia para levantar un modo que se ha estructurado para que la corrupción se destape en protección de impunidad. Como usted verá, recién comienzan las cosas. Ahora hay que apoyarlo al presidente en la medida que quiera hacer bien las cosas. Claro. Y habrá que también decirle al presidente, nuestra confianza no puede ser defraudada. Ese voto no fue un cheque en blanco. Señor presidente, usted tenía encuestas que demostraban claramente que iba a ganar el sí. Porque ayer oía un funcionario que van a comenzar a hacer una hoja de ruta. La Constitución es clarísima, el artículo 106 dice que la voluntad expresada por el pueblo tiene efecto inmediato, o sea, ahora mismo queremos ya comenzar a ver con qué decisiones el presidente da respuesta a la confianza que le ha expresado el pueblo ecuatoriano en esta gran cita democrática. General Moncayo, ¿y el equipo de gobierno? Usted no puede seguir haciendo más de lo mismo y con los mismos y esperar tener distintos resultados. Esto es algo que no merece siquiera explicación. Los cambios implican hacer las cosas diferentes, con personajes diferentes, y hay que entender un tema que para mí es incuestionable por mi propia experiencia. El éxito o el fracaso del Ejecutivo, sea el presidente, el prefecto, el alcalde, dependen del equipo. Si usted tiene un equipo de simples aduladores, lo que se dice los yes man, sí señor alcalde, sí señor presidente, va a terminar cometiendo los mismos errores. Entonces, no se puede seguir haciendo más de lo mismo y con los mismos, cuando el pueblo nos está exigiendo ahora con claridad cambios y cambios radicales. Y la sensibilidad, doctor Medardo Oleas, de la gente que en este momento dice que acompaña para otra instancia ya igualmente histórica al señor presidente Moreno. Dicen ellos que están acompañándolo.
Bueno, hay que recordar una cosa. Una cosa es el gobierno con su gabinete y el manejo económico, que es el punto fundamental. Pero otra es lo que resolvió ayer el pueblo ecuatoriano cuando resuelve y aprueba que se conforme un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para, entre otras cosas, fiscalizar a todas las instituciones del Estado incrustadas por el correísmo. Y entre estas están la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura, el fiscal, el contralor, el defensor público, el defensor del pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Control del Mercado. Porque todos estos organismos no pueden seguir con correístas. Cuando alguien se pone a pensar cómo combatimos la corrupción, que es una de las metas y uno de los mensajes que dio ayer al pueblo ecuatoriano, no se puede pensar que estos organismos constituidos por correístas nos van a garantizar procesos correctos y adecuados. Porque si no cambiamos a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional de la Judicatura, que era la lanza sobre las cabezas de los jueces que impedían que actúen con libertad, a un fiscal y a un contralor, ¿de qué combate a la corrupción hablamos? Yo creo que eso está muy claro, por eso el señor presidente de la República tiene que escuchar el clamor ciudadano y constituir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con gente totalmente independiente y con conocimiento para que no solo haga la evaluación de estos entes de control, sino que establezca los parámetros en base de los cuales vamos a seguir adelante. Por ejemplo, si el otro problema, el económico, es importante, hay que pensar en poner a superintendentes de bancos, de compañías, que nos ayuden en este desarrollo, porque si no, ¿cómo vamos a lograr? El desarrollo económico es mediante el ahorro, mediante la producción, pero si tenemos a nosotros un sistema que no permite hacer eso, no lograremos nada. Yo creo que el mensaje es clarísimo. Desmontar el correísmo es desmontar a todas estas instituciones, porque en el Ecuador hay gente honesta, hay nuevos profesionales. No podemos nosotros contar solamente con aquellos ciudadanos que por su fidelidad, ni siquiera por sus conocimientos, por su fidelidad están ocupando estos puestos. Entonces el país del mañana lo que requiere es esto. Por eso es importante que comencemos primero a constituir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a tener un papel fundamental, transitorio pero fundamental. Y para eso, entonces, todas las organizaciones deben remitir sus ternas al presidente de la República, porque no queremos que nuevamente se conforme con correístas o ahora morenistas, porque ahora se han cambiado de una manera muy rápida y ágil y han pasado a ser de lo uno a lo otro. Sí. Hay ciudadanos y en definitiva esto es lo que queremos que se conforme. Mañana mismo, señor presidente, dé una muestra usted de apertura, dándonos los nombres que van a conformar este consejo para que comience a actuar en forma inmediata. Y perdone las renuncias, doctor Medardo Leas, por sensibilidad y por respeto a la decisión de los ecuatorianos. Debería hacerse presente, señor presidente. Yo he trabajado con usted. Vengo trabajando con usted, pero en virtud de que la decisión social demanda, porque todo el mundo ayer, mis colegas periodistas, la generalidad de ellos, pidieron un poco de sensibilidad a la gente que está obstaculizando. Ayer de verles en las sonrisas que se manejaban algunitos, cantando sí, cuando han cantado toda una década, no. El pasillo no, el yarabí no. Eso cantaban antes. Ayer cantaban muy alegres el himno al sí y cepillándole al presidente Moreno. Y el presidente cayendo, cautivado por el gran entorno de adherentes. Y mucha gente que en cambio luchó abiertamente, habrá su partido, por su estabilidad como gobernante inclusive, en la última temporalidad, que le querían poner zancadilla. Por algo fueron mucha gente a acompañarlo en Carondelet. Fueron con otro tipo de consignas. Lo que pasa es que también se encontraron con un presidente primero valiente, inteligente, decidido, y también buen jugador político, hábil. Y eso me ha gustado mucho, de que no se deje
como otros se han dejado. El correísmo es un ave de rapiña, es una cosa terrible. Yo le he cogido miedo. Quiero saludarle, señor doctor Juan Carlos Solines. Usted refleja el pensamiento de los jóvenes. Y voy a estar con el más contundente de los planificadores. El hombre que maneja cifras, que maneja inventarios, que maneja propósitos, objetivos de emprendimientos estatales y privados, que es Jaime Carrera, el director del Observatorio Fiscal. Pero un poco para cambiar la generación y su pensamiento, le pongo delante de nuestros micrófonos libres, Juan Carlos, para que tenga la bondad de decirnos lo que quiera decirnos en esta mañana de Nueva Democracia. Gracias, Gonzalo, por la invitación y un gusto estar aquí con este panel tan distinguido. Un saludo a toda la ciudadanía que ayer dio un paso muy importante en su historia y en la construcción de su propio futuro. Un futuro que estuvo hipotecado, que estuvo de alguna forma condicionado en los últimos 10 años y quiero suscribirme a las palabras iniciales del general Paco Moncayo cuando le felicitaba y le agradecía, Gonzalo, a usted en lo personal y a esta estación que se ha convertido en un símbolo de la resistencia, de la lucha por la democracia, de la lucha por las libertades. Justamente hace 10 años, en febrero del 2008, en estos micrófonos yo denunciaba a Jorge Glass y a su tío Ricardo Rivera, y eso me acarreó un juicio penal, 2 juicios penales, que los enfrenté hasta casi el 2011. Y a partir de eso fue una década en donde yo estaba en mis 30 todavía, y fue una década en donde tuvimos que mantenernos en pie de lucha permanente, porque las amenazas no fueron 1, 2, fueron muchísimas y fueron constantes. Amenazas de toda índole, pero sobre todo amenazas que fueron minando la democracia y fueron minando la esperanza de muchísimos ecuatorianos. Y es por eso que hoy día estamos realmente contentos, pero al mismo tiempo, Gonzalo, estamos asumiendo una responsabilidad enorme. Yo establecería un paralelismo con el referéndum del 78, cuando después de una dictadura de 9 años, una dictadura de 9 años, un año menos que la dictadura que hemos tenido en esta última década, se aprobaba la nueva Constitución y volvíamos a la democracia en el 79. Y claro, yo era un niño todavía, pero estábamos todos los ecuatorianos jubilosos de ese momento histórico. Volvíamos a la democracia. Pero ese solamente era el 79 y el triunfo de Roldós era solamente el inicio de un largo camino que fue tortuoso. Fueron 2 décadas tortuosas que nos llevaron, de alguna forma, a los últimos 10 años vividos. Los que conocen mis instalaciones, y 1000 perdones por interrumpirle, doctor Solines, advierten en nuestra sala de recepción una fotografía en el parque de mi ciudad, con Rumiñahui en pleno centro de este parquecito tan querido desde que fui muchacho. Tuve que llevar allá a quienes fueron, a excepción de Francisco Huerta Montalvo, fueron los presidentes de la República de los siguientes años. Cuando un general que compró unas haciendas y estaba torciendo su diseño personal de hombre ético, comenzó a querer enseñarse en Carondelet, no obstante que la milicia ecuatoriana ya había al frente con el general Jacome, me parece,
pariente de mi santa madre, general Jácome, que se fue a poner un uniforme y hasta llegar del uniforme le ganó el bombita. Yo me acuerdo de esa anécdota porque recién tomaba mi grabadora de reportero por esos años en la colega Radio Quito. Y ahí me acuerdo que les llevé a Otavalo al Parque Bolívar y configuramos un panel impresionantemente fantástico y defendimos la democracia con Hurtado, con Borja, con don Galo Plaza Lazo, que pasó, en próximas horas pasó, cuando ya le dimos este remesón a la conciencia ciudadana del país en Otavalo, convocaron, ahí sí ya, a organizar la vuelta a la constitucionalidad. Ese es un honor que también tenemos en términos de personales, digamos, ¿no? Pero fue una acción inmediata, oportunísima, porque de lo contrario, un general de apellido Durán se iba a quedar al mando, con todo respeto a la familia y algunos méritos que a él también le adornaron. Pero con apoyo del vicealmirante Alfredo Poveda Burbano y otras cabezas, ahí estoy recordando a Richelieu Le Boyer Artieda y otros distinguidos oficiales de alta graduación, igualmente se esmeraron por el país democrático y obtuvimos el retorno a la constitucionalidad. Entonces, usted está recordando justamente esos días. Ese punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre. Y creo que este es justamente como debemos interpretar lo que sucedió ayer, como un punto de quiebre. Y yo sé que en muchas conciencias, nosotros mismos aquí, estamos llenos de esperanza y sintiéndolo como un triunfo. Pero en realidad esto es una batalla, la primera que se ha ganado en 10 años. Esto no es Waterloo y el fin de una era, esto es simplemente una batalla que nos marca un nuevo inicio en donde tenemos que plantearnos los nuevos objetivos de lucha. Porque el día de ayer, creo que uno de los mensajes fundamentales fue que la base de legitimidad política y democrática de Lenín Moreno y su gobierno ya no es o dejó de ser el 51% con el que ganó las elecciones el año pasado. Ahora pasó a ser su base de legitimidad y de apoyo un 65% de la población. En promedio me parece que es un poco más, me parece que es un 67% en promedio, o sea, cerca del 70%. Y ahora tiene que él replantearse no solamente con quién va a gobernar, como se ha dicho en este panel, sino tiene que replantearse hacia dónde quiere llevar al país. Y en ese sentido, creo que es muy importante dos momentos en esta última campaña en el que el presidente Moreno hizo declaraciones, una al cierre de campaña, donde dijo, más bien en plan combativo, dijo: yo no me relaciono con la derecha caduca, están ellos en la vereda de al frente, y si coincidimos en algún momento, como ahora en esta consulta, pero nosotros somos revolucionarios de izquierda. Ese fue un primer momento en el cierre de campaña en Guayaquil, expresiones del presidente Moreno, que a mí me dejaron muy preocupado. Y un segundo momento ayer, luego de los resultados, en donde dijo que hacía un llamado, sobre todo a los jóvenes, para que tomen la posta y comiencen a construir una nueva política, un nuevo país. Estas dos expresiones en las que me dieron apenas 1 o 2 días del presidente Moreno, que son ambivalentes, creo que son en las que debemos reflexionar. La primera, la combativa del cierre de campaña, en donde dice, yo no me mezclo con ellos. Sí, se refería a la derecha caduca. Yo no me considero, por ejemplo, una persona de derecha, me considero un humanista cristiano, pero en todo caso, creo que el mensaje de ayer es un mensaje y un clamor de reconciliación nacional. Y el presidente Moreno tiene en este momento una gran disyuntiva. O él continúa con un modelo que ha fracasado en estos 10 años, con la misma gente que coadyuvó a ese fracaso,
con un modelo que ni siquiera con la bonanza que tuvo el país pudo demostrar sus virtudes. Porque si es que no pudieron hacerlo con todo el dinero que administraron, mucho menos lo van a hacer en un país en crisis que necesita empleo, que necesita reivindicar su economía, que necesita generar producción. Entonces, tiene la disyuntiva de o continúa con ese modelo fallido, ese modelo de izquierda fallido que demostró en estos 10 años que solamente generó corrupción y crisis, o él, la otra opción que tiene es iniciar un proceso, una cruzada cívica y patriótica para reconciliar al pueblo ecuatoriano, que es uno de los peores legados de Correa, el haber dejado fraccionado al país y a sus instituciones más importantes, porque fraccionó a las Fuerzas Armadas, porque fraccionó a los gremios, porque fraccionó absolutamente todas las instancias de la sociedad civil, las fraccionó. El presidente Moreno, con su talante y con su estilo conciliador, que no se quede en las formas, que no se quede en el llamado al diálogo, sino que efectivamente, con actos de gobierno, con actos de Estado, demuestre que está iniciando ese proceso de reconciliación nacional, que es el único que nos va a permitir conseguir esos otros 3 objetivos fundamentales, que son el restablecimiento de la democracia, la recuperación de las libertades y la reinstitucionalización del país. Es decir, son estas 4 R's, ¿no es cierto? La reconciliación nacional, que va a permitir restablecer la democracia, recuperar las libertades y reinstitucionalizar el país. Mientras eso no exista, la lucha contra la corrupción será una panacea. Mientras usted no tenga instituciones que funcionen adecuadamente, correcto, de nada sirve que de boca para afuera diga voy a hacer una cirugía a la corrupción. La justicia tiene que funcionar. Y por lo tanto suscribo lo que decía Medardo. El punto de partida es qué va a hacer ahora con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo va a conformar eso. Ojalá ese Consejo de Transición no tenga políticos, no privilegie el arreglo por votos en la Asamblea o los compromisos o las lealtades o los apoyos futuros para entregar ese consejo a políticos. Que se privilegie a la gente proba, a la gente con experiencia, a la gente imparcial. Que se inaugure lo que nos dijeron que iban a inaugurar hace 10 años, que era la meritocracia, y que nunca la inauguraron, sino por el contrario, la soslayaron y la hipotecaron. Que la meritocracia se inicia en el país con este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que tiene una responsabilidad también histórica y cívica, que es no solamente evaluar, porque yo creo que la evaluación, el pueblo ecuatoriano ya le ha dado una mano y los medios de comunicación les han dado una mano enorme, están ya evaluados pobremente todos estos funcionarios esbirros en muchos casos, ineptos en otros casos, sin preparación en muchos otros. Así es. Que han conducido sectores fundamentales del Estado. Imagínese. ¿No? Entonces, no solamente en épocas claves. En épocas claves, comprobar y constatar la ineficiencia y la inoperancia de esos funcionarios, una justicia que está más politizada que nunca, y yo como abogado lo puedo decir. Yo ayer, y tal vez con esto termino este análisis inicial, Gonzalo, yo ayer hice público que yo voté sí en todas las preguntas, excepto en la 1. Entonces me dirán, ¿cómo? Pero si es que el mensaje de ayer fue contra la corrupción. ¿Cómo puedes votar en contra de la muerte civil? Yo voté en contra de la muerte civil porque mientras no tengamos una justicia independiente, mientras no tengamos una reinstitucionalización de la justicia, no podemos darle una opción a esa justicia corrupta que tenemos hoy para que mate civilmente a las personas, porque es como darle a esa justicia corrupta también la posibilidad de que declare la pena de muerte a una persona, cuando sabemos que hay cuantos presos y encerrados injustamente, perseguidos, que estarían ahorita muertos civilmente. Sería el caso de Fernando Villavicencio, sería el caso de Clever Jiménez, sería el caso de tantos otros perseguidos que en ese momento estarían ya liquidados civilmente por esa justicia. Entonces, primero reinstitucionalicemos el país y luego hagamos reformas de carpintería, ¿no? Se establecen penas más severas, se establece la muerte civil, pero cuando la justicia funcione, cuando sea independiente. Entonces, todos estamos en la cruzada contra la corrupción. Esta lucha de 10 años en gran medida ha sido eso, Gonzalo. Estos 10 años en gran medida ha sido la lucha contra la corrupción. Pero ahora tenemos que hacerlo partiendo por lo básico, por lo fundamental, por lo estructural.
restablecer la democracia, recuperar las libertades y reinstitucionalizar el país. Para reinstitucionalizar el país y para liberarnos de la mediocridad administrativa, ¿qué tipo de gabinete debe continuar ahora, alegrando los días administrativos de lo que le falta al periodo del presidente Moreno, por su propio bien y por el bien, naturalmente, que nos acompaña y nos alienta, que es el bien del país? Un hombre pragmático, estudioso, con las cifras siempre de por medio, con la experiencia de cuántas instancias equivocadas y otras exitosas de gobiernos que se han sucedido a lo largo del último tiempo, es Jaime Carrera, denominado el principal, el director del Observatorio Fiscal, del hombre que ha estado en compañía de muchísimos ecuatorianos de bien, fiscalizando, viendo, observando la marcha de la hacienda pública. ¿Y de qué tipo tiene que ser este nuevo gabinete? A ver si el señor presidente acepta. Claro, si es que sigue pensando que tienen que ser coidearios de él, ahí sí estaríamos un poco complicando la selección. Pero denos a entender, don Jaime Carrera, ¿cuál es el perfil del gabinete que debería acompañar a un pragmático presidente que concluya con esta revolución y que nos entregue de nuevo un país floreciente? Tenga la bondad. Gracias a la invitación, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Y un gusto estar con este distinguido panel. En primer término, Gonzalo, yo quiero unirme a las palabras del general Moncayo y a las de Juan Carlos. Los últimos 10 años no ha habido día en que Gonzalo Rosero no sea un luchador inclaudicable contra la violación de los derechos. Gonzalo, hemos sido nosotros honrados constantemente con sus invitaciones en esta lucha contra la denegación de las libertades, contra la denegación de los derechos individuales, contra la denegación de la democracia realmente, ¿no? Y su lucha, Gonzalo, ha sido una lucha persistente, una lucha constante por defender la democracia, que es su radio, ¿no? Y eso en un gobierno nefasto, autoritario, que no ha tenido empacho en violar todo tipo de derechos. Esa lucha de Gonzalo Rosero ha sido una lucha que ha tenido un alto precio, un alto costo familiar, individual. Y sobrevivir, Gonzalo, 10 años en estas circunstancias es un mérito que no todos son capaces de emprender. Gonzalo, usted tiene todo el derecho de tomarse todo el tiempo para exaltar esta lucha. Y yo no tengo duda de que este inicio, como bien lo dijo Juan Carlos, del nacimiento de una nueva democracia, va a exigir una nueva acción de esta radio, que sin duda no tengo duda, la va a continuar. Ahora bien, más allá, Gonzalo, de que inevitablemente en este nuevo periodo el presidente tendrá que reconstruir su gabinete. Yo creo que los ecuatorianos debemos tener claro que es el nacimiento de un nuevo Ecuador. Y deberíamos en el Ecuador, o el gobierno debería entender que para reconstruir política, económica y socialmente el país, se va a requerir de un gran pacto nacional. Un gran pacto muy parecido al pacto de la Moncloa cuando se acabó la dictadura de Franco, o un pacto o una concertación muy parecida a la de Chile, que se olvidó para reconstruir el país de los paradigmas ideológicos.
Hoy el Ecuador necesita pensar en otro país al margen de las izquierdas, de las derechas. Necesita un país pragmático que una a todos. Y es cierto lo que dijo Juan Carlos. El presidente debe olvidarse de las revoluciones, de no pactar con la derecha, del espíritu de Montecristi. Tiene la gran oportunidad del presidente, luego de felicitarlo realmente por este paso que ha dado, de permitir al pueblo sepultar al correísmo y a esa década nefasta para el Ecuador. Moreno debe pensar en que necesitamos un gran acuerdo nacional, en donde prime el pragmatismo y el sentido de unidad de todos. Aquí ya no hay que hablar de izquierdas, de derechas. Los paradigmas económicos, Gonzalo y amigos del panel, ya se han destruido en el mundo. Hoy hay otros paradigmas. Los Estados Unidos, para superar la crisis de 2008, tuvo que salvar las empresas privadas. O China, hace 30 años, para estar como está hoy, se olvidó de muchas décadas de comunismo y de pobreza para abrigar la inversión, los mercados, para abrigar el capital. Entonces, esos dogmatismos que usted en su introducción, Gonzalo, bien los mencionó, esos hay que enterrarlos en el país. Aquí hay que dejar a un lado los pragmatismos. El Ecuador requiere, para superar sus problemas económicos, requiere acuerdos políticos y sociales que los viabilicen. Porque si no hay una reconstrucción real de las instituciones democráticas, no va a haber posibilidad de la reconstrucción económica del país, en la que definitivamente no hay que inventar. No hay país en el mundo que haya progresado, Gonzalo, sin equilibrios económicos, sin equilibrios fiscales, sin aperturas a la inversión, sin aperturas al comercio. Hay las palabras de Mujica en Uruguay, que son palabras que se pueden repetir. No hay revolución posible sin acuerdo, sin equilibrios económicos y fiscales. En Chile, te pueden también repetir palabras de un exministro de Finanzas de Chile. El progreso de los pueblos está pavimentado de inversión. No hay manera de progresar sin equilibrios, sin inversión, sin comercio, sin acuerdos y sin ponerse a tono, Gonzalo, sin ponerse a tono con la evolución económica de las sociedades. Vea usted ahora, en este momento, ¿qué es lo que habla el mundo? De digitalización, de los sensores, del Internet de las cosas, de la robótica. Dinamarca, que es un país este rato de los adalides en el mundo, acaba de formar un ministerio para viabilizar las relaciones con las multinacionales del mundo, con Facebook, con Google, con todas las plataformas del mundo. En Finlandia, que es un país pionero en la educación, ellos están transformando su sistema educativo y haciendo que los estudiantes y los jóvenes, ¿no?, estén en grandes plataformas con la computación, con la digitalización, con el Internet, para educarse de otra manera. Y en el Ecuador estamos hablando este rato de la izquierda, de la revolución de la izquierda, de las leyes Robin Hood, de por aquí, de por allá. No, si Moreno quiere pasar a la historia con la gran oportunidad que le brinda este rato la historia de reiniciar una nueva democracia en el país, con la reconstrucción de las instituciones, de la economía, tiene que dejar absolutamente a un lado las ideologías, este cáncer del correísmo, efectivamente unirse en un gobierno de unidad nacional con las mejores mentalidades para poder salir adelante el país. El país, Gonzalo, queda condenado, queda destruido
Imaginen solo en esta cifra. Si entre 2022 y 2028 el Ecuador tiene que pagar 13.250 millones de deuda, 13.250 millones de deuda, el país ya está condenado, porque para el 2022 y 2028 no va a poder ahorrar 13.250 millones de dólares para pagar. ¿Qué tiene que hacer? O no pagar, o pedirle o renovar esa deuda para otros 10 y 15 años. Después de otros 10 y 15 años, si no puede ahorrar, tendrá que otra vez pedir. Entonces, estamos endeudados para décadas, para generaciones. Entonces, para reconstruir la economía, Gonzalo, se necesitan medidas de fondo drásticas, se necesitan disciplinas económicas, disciplinas fiscales, se necesitan acuerdos. ¿Por qué? Porque ninguna salida a la crisis económica está exenta de costos políticos, económicos y sociales. Y si no se une toda la sociedad en un gran pacto nacional, que Moreno tiene la oportunidad de articularlo ya. Si no se une, el futuro del Ecuador, Gonzalo, no va a ser un buen futuro. Por el contrario, va a ser un futuro lleno de piedras, lleno de problemas y lleno de denegación del bienestar de toda la sociedad ecuatoriana. Hay que entenderlo así, y Moreno y toda la sociedad debemos entenderlo de esa manera. Economista, muchas gracias por su gesto pragmático, su discurso muy bien elaborado, el que yo anhelaba traerlo a colación en esta mañana. Gracias. El general Moncayo, el expresidente Correa, no es que ya ha sido derrotado. No vamos a ser tan confiadazos como siempre hemos sido, como sociedad, como comunidad. Este hombre, cuando habla de esta manera, es un gran triunfo para nuestro movimiento sacar un 36% luchando prácticamente contra todo. Persona que conozca la política ecuatoriana, es un gran triunfo para nuestro movimiento, sacar 36% luchando contra todo y contra todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Los medios de comunicación 24/7 a favor del gobierno contra nosotros, un CNE totalmente parcializado, un Consejo Nacional Electoral, que incluso no nos dejó pautar durante cerca de 10 días, ¿no? Y todos, solo nosotros contra el mundo. Nosotros sacamos 36% en las preguntas que impulsamos, él no, fueron las 236, ellos sacan 64%, pero son 37 organizaciones políticas. Vamos a ver cuántos padres tiene la supuesta victoria. Esto nos ha hecho pensar de última hora que este hombre tratará de volver. Ah, no, es que ya está liquidado. No. Asamblea Nacional Constituyente para otro momento, cuando precisamente el presidente Moreno, Dios no quiera y no permita, como suelo decir siempre, como decían mis tíos, ojalá el señor presidente Moreno reivindique de aquí para muchos años una administración promisoria, porque de lo contrario, este hombre volverá lo más pronto posible a través de una Asamblea Nacional Constituyente, borrará lo que el pueblo ecuatoriano aprobó el día de ayer. Esa ambición de Correa es sin freno, sin límite. Y entonces tenemos que exigir a quien, respetuosamente al presidente Moreno, que dé pasos de certeza. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer Moreno en la práctica? General Moncayo. La verdad, Gonzalo, es que este tipo de personas, como Correa, que no son de izquierda ni de derecha, que son terriblemente cínicos, que son capaces de destruir a un país y todavía seguir hablando con voz de autoridad,
personas como estas, que destruyen los valores fundamentales de la nacionalidad, no deberían siquiera ser escuchados, pero hay que escucharlos, eso es la democracia. Yo creo y adhiero en la totalidad la intervención del economista Carrera. El señor puede tener gente obsecuente y apasionada por él, que no será ese 36%. Pero la economía del país va a ser un permanente llamado de atención sobre esta enorme traición que hizo Correa al pueblo ecuatoriano. Destruir su economía, destruir su futuro, destruir el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y todavía con ese cinismo referirse a un gran triunfo. Esto sí que avergüenza, esto sí que llena de indignación. Gonzalo, este señor es la perversidad hecha persona, el cinismo hecho persona. Yo no podría haber esperado de alguien como él, como no podría esperar de un alcalde que deje destruyendo una ciudad y que salga a pontificar de cómo manejar una ciudad. Bueno, pero la realidad nos va a dar la razón. Él podrá seguir insistiendo. Este tipo de temperamentos son así. Pero tenemos un 36% de gente que se deja envolver. No es por así, el término. No es así, es que hay que analizar de otra manera esos resultados. Tenga la bondad de hacerlo. Mire, hay preguntas como la no caducidad en el caso de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Deberíamos votar el 100%, pues. Hay preguntas como la primera para la muerte civil de los delincuentes que usan del dinero del pueblo para enriquecerse. Deberíamos votar el 100%. Yo creo que ahí está la gente que votó contra la consulta. Contra la consulta, ni siquiera a favor de Correa. Y eso no va más allá del 22%. En los otros temas hay reflexiones. Por ejemplo, en el tema de la plusvalía, hay muchos conceptos, hay mucho donde debatir. En los temas ambientales hay mucho donde debatir. En la propia pregunta número 3 hay donde debatir, porque mucha gente ha estado preocupada de pasar de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correísta a otro que sea morenista. Y ese modelo es el que asusta y preocupa a la gente. Entonces, atribuirse, como está atribuyéndose el expresidente, un éxito, me parece que es burlarse de la gente, burlarse de toda la gran mayoría de ecuatorianos que votamos por el sí. Tomando en cuenta otra cosa, ahora el sí ganó con más votos que la aprobación de la Constitución de Montecristi. Y entonces él hacía el mayor elogio al triunfo que había logrado quien apoyó a la Constitución. No hay a dónde que el señor pueda venir a engañarnos. Yo creo que es importantísimo que él deje en paz al Ecuador, que no sea otro Juan José Flores, que no se quería ir nunca, que invadía el país cada rato, o el Urbina, que murieron en el ejercicio de ese afán de poder. No, señor Correa, usted está en contra de los tiempos, su modelo de gobierno está en contra de los tiempos, el siglo XXI es otro, la revolución de las tecnologías, de la mecánica, en fin, el nuevo mundo está en contra de ellos. Estos valores que predican son atemporales, son obsoletos, ellos están muertos, son momias que están caminando. El mundo es otro y el mundo del futuro tiene que construirse con más libertad, con más respeto, con más capacidad de diálogo, sin negarle al otro por pensar distinto y peor atacarlo, perseguirlo. Él es el pasado. Él representa todo lo peor del pasado político en la historia. Así es que puede decir lo que quiera, tiene derecho a decirlo, así es la democracia, pero no creo que vaya a engañarnos a los ecuatorianos. Él ha destruido el país. Y él será el responsable, el que todos los días que suframos por la culpa de las decisiones que tomó cuando fue presidente, todos de sus sufrimientos tendrán que estar apuntándole a él. Y si él tiene conciencia, debería más bien
él mismo pasar al ostracismo después del mal que le ha hecho a este país. El exhorto para la gente, el final, doctor Medardo Oleas. Solo quisiera hacer una aclaración. A ver, yo creo que es muy prematuro hablar de un 36% para Correa. Les recuerdo que los datos que da el Consejo Nacional Electoral son parciales, porque todavía no termina el proceso de escrutinio. Si nosotros tenemos un padrón de 13 millones y han votado menos de 10, todavía nos falta revisar cuáles serán los votos nulos, los blancos, las abstenciones, para sacar porcentajes y ver exactamente cuáles son los porcentajes que votaron por sí y por no. Además, este 36% que dice Correa, generalmente es de la gente que fue a sacar su certificado de votación que le importa poco el país, esa es la verdad. Entonces, que la suma un triunfo sobre este 36% me parece que es muy prematuro y muy irresponsable. Después, yo creo que ahora la lucha nuevamente es por buscar una independencia porque de la función judicial, fortalecer el sistema democrático, porque gracias a eso tenemos un Correa. Yo no admito que el presidente Correa, que dijo que la deuda pública era de 26.000 millones de dólares públicamente, y que deja la mesa servida, se encuentra libre cuando ahora lo que estamos viendo es que la deuda pública supera más de los 60.000 millones de dólares. Solo por eso este señor, por faltar a la verdad, debería estar preso. Les recuerdo, por ejemplo, que en Brasil la señora Dilma Rousseff, solamente por modificar la información pública, fue destituida. Y aquí este señor está pontificando contra todos, diciendo que él es el mejor presidente. No se equivoca. Este señor puede andar por las calles porque no tenemos un fiscal independiente, porque no tenemos jueces independientes, porque no hubo contralor. Y la lucha nuestra es por eso ahora, para que este Consejo de Participación Ciudadana comience a analizar. Bueno, ya sabemos que la Contraloría no hizo nada. La Administración de Justicia tampoco hizo nada. Ahora los jueces se sientan un poco liberados y por lo menos comienzan ya a emitir sentencias condenatorias a los delincuentes, pero señores, con tanto delito que se cometió, yo no admito que este señor siga en las calles insultando a todo el mundo como si nada hubiera sucedido. La quiebra del país tiene que responder a alguien, y ese alguien se llama Rafael Vicente Correa Delgado, que ahora por primera vez le llaman a que dé una versión libre sin juramento sobre uno de los tantos hechos ilícitos que se hicieron. La sede de su declaración. Así es. Entonces así es. Dice, no hay dónde poner junto a la Fiscalía de la República, en la Plaza de la Alameda no hay cómo poner un helicóptero. Así entonces, es. Pero Gonzalito, esas cosas tienen que acabar. Tienen que acabar porque en definitiva... ¿Y el fiscal Vaca no le parece que prácticamente obedece a su ex jefe? Pero es así. Lo que le dije y es muy claro. Para acabar con la corrupción se necesita, primero, una función judicial independiente. Como usted bien lo dijo hace un momento, el señor Yal, por honestidad con el país, debería haber renunciado ya a este momento, para que se constituya un nuevo consejo. Así es. Y que sea más imparcial. Pero deja designando unos cuantos fiscales. Pero eso no importa. De él, pues, ¿no? Fiscales de una Corte Nacional de Justicia lleno de amigos de él. Todo. Pero nuevamente reinauguramos el país. Y este pacto social al que me suscribo, que lo dice aquí mi gran amigo y contertulio, Jaime Carrera, yo creo que debería llevarnos a eso. Primero, a buscar instituciones independientes. Contraloría, Fiscalía, Administración de Justicia. Segundo, a todo lo que es la parte económica, que es fundamental. No puede haber desarrollo económico si no hay seguridad jurídica. Quieren traer acá inversionistas con un código del trabajo que da unas demasiadas garantías a los trabajadores, que no permiten en definitiva escoger a los buenos trabajadores. Con un sistema, por ejemplo, como el que inauguró Correa, donde destruyó todo el sistema de constitución de compañías y las garantías que deben tener los inversionistas. Ahora, si alguien quiere invertir, yo le aconsejo que no lo haga, porque va a responder por las deudas presentes y futuras, haya o no participado en la administración. Cosas de esas que nosotros tenemos ya que analizar con mayor seriedad, porque no es cuestión solamente de decir vengan inversionistas de acá, si no les damos esa garantía básica que se llama seguridad jurídica. El país, este momento, lo que tiene es que establecer un pacto nacional para nuevamente reinstitucionalizar, como tú bien lo dijiste, Juan Carlos, y seguir adelante, porque estamos en soletas, tenemos un país destruido, ni siquiera tenemos un sistema democrático eficiente, porque no hay partidos políticos. Y eso también, por ejemplo, es una gran reforma. Sin partidos políticos que no trabajen 3 años antes en la formación de líderes, en la promoción precisamente de planes y programas de gobierno, el país no existe, porque si no vamos a tener a todos estos aventureros participando en la próxima elección. Tenemos elecciones de aquí al próximo año.
y ahora solo hay nombres de candidatos para alcalde. ¿Y los proyectos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Volver a lo mismo? ¿A un populismo irresponsable que destruye las instituciones y el país? ¿O queremos ya embarcarnos en el país del desarrollo, de la visión a futuro como aquí se está planteando? Yo creo que es hora de que cambiemos todos los conceptos y tengamos un país unido luchando precisamente por la democracia, por la estabilidad económica. Y es la única forma de conseguir un desarrollo por el país. Para conquistar esa nueva realidad democrática, ¿a quiénes convocamos, Juan Carlos Solines? Gonzalo, yo creo que... Preocúpese de su generación. Sí. Medardo, justamente por eso, Medardo ha topado un punto fundamental al final de su intervención última. Y es que dentro de los múltiples daños y nefastos legados que deja Correa y el correísmo al país, está justamente este de haber destruido el sistema de partidos políticos. Es decir, no podemos buscar una reinstitucionalización del país. No podemos recuperar la democracia ni las libertades si no existen partidos políticos robustos, serios, establecidos y que tengan la posibilidad de formar cuadros. Es decir, Correa en estos 10 años no solamente destruyó la que llamaba él la partidocracia, a la que le culpaba de todos los males, sino que impidió el surgimiento de nuevos liderazgos, inclusive dentro de su propia organización. Es decir, las personas a las que él colocaba supuestamente como jóvenes valiosos, que muchas veces, como el caso de la expresidenta del Congreso de la Asamblea Nacional, no tenían ni título académico, ni de bachiller, creo, ¿no? Eran simplemente personas que él ponía como alfiles, pero que no significaba el surgimiento de nuevos liderazgos. Es decir, es una década perdida. Y si bien es cierto, ha habido muchas personas, en las que me incluyo, que hemos luchado denodadamente estos 10 años, en muchos ámbitos. Porque claro, también hay que anotar algo que usted decía en la introducción esta mañana, algo que es muy, muy importante también. Ahora, cuando se siente que el vicepresidente Glass estaba tambaleando, iba a ser juzgado, cuando Correa ya no está en el poder, ¿no? Surgen muchísimas voces envalentonadas, ¿no? Queriendo hacer leña del árbol caído casi, ¿no? Pero que no experimentaron lo que fue estos 10 años de persecución y hostigamiento. Entonces yo creo que esta falta de nuevos liderazgos que fueron parte de la estrategia y del modelo de Correa, el perseguir los medios, entre otras, tuvo ese fin. Es decir, impedir que los medios sigan teniendo programas de opinión en donde pueda dar cabida o dar voz a muchos jóvenes y gente con experiencia que quería opinar sobre lo que estaba sucediendo en el país. Impuso trabas para la formación de organizaciones políticas. El Código de la Democracia es una oda a las trabas para formar organizaciones políticas. Y no solo eso, las reformas que Correa introdujo al llamado Código de la Democracia fueron principalmente para obstruir la formación de organizaciones políticas y para que él pueda utilizar con impunidad los recursos públicos y todo el entramado del Estado en su beneficio. Esa fue en lo político el legado de Correa. La destrucción del sistema de partidos políticos, el impedimento del surgimiento de nuevos liderazgos y el uso del Código de la Democracia para su propio beneficio. Entonces yo creo que esa es una tarea fundamental que tiene Lenín Moreno por delante. Si es que es sincera, sus palabras fueron sinceras, las palabras de ayer en la noche, en la que decía, ahora que llegamos a este punto de quiebre con los resultados de la consulta popular, queremos que los jóvenes y las nuevas generaciones participen y se involucren, que dé demostraciones, ¿no? Permitiendo el surgimiento de organizaciones políticas que puedan establecerse y que puedan convertirse en organizaciones serias. Las democracias estables, incluso las de los países vecinos, tienen partidos históricos que se han mantenido en el tiempo, de donde van surgiendo nuevos liderazgos. Aquí en el país hemos refundado partidos en los últimos 5 años y ahí estamos viendo el desastre que pasa con Quito, por ejemplo. Ahí están los nuevos partidos. Palos de ciego. Tiene que haber un establecimiento de partidos que se arraiguen en la democracia ecuatoriana, y esa es la importancia fundamental que tienen los partidos. Más allá de que la política esté desprestigiada como lo está, pero los partidos políticos son los únicos que van a poder reconstruir esa institucionalidad con gente que se prepare para asumir esos retos. Jaime Carrera hablaba sobre los valores fundamentales, hablaba sobre la importancia de estas nuevas tendencias de la tecnología, que como usted sabrá, Gonzalo, ha sido mi área en la que yo inclusive incursioné en el activismo público y político, este impulso a estas nuevas tecnologías
por lo tanto es música para mis oídos lo que dijo Jaime. Pero también dijo que tenemos que recuperar, o más bien dicho, sanear la economía con responsabilidad. Y en este momento ya vemos que se están formando grupos, unos de economistas ortodoxos, otros de economistas heterodoxos, llevándole sus fórmulas mágicas, cuando en realidad en este momento debemos sentarnos todos los sectores a discutir frontalmente cuál es la hoja de ruta que el país necesita como un apoyo verdadero a Lenín Moreno. Porque aquí nos trata de quién tira más fuerte para su lado o qué receta económica se aplica. Aquí yo creo que lo que hay que recuperar y restablecer en el país no es patrimonio ni la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. Restablecer la democracia no es un patrimonio de la izquierda ni la derecha. O cumplir con el principal ofrecimiento de campaña de Lenín Moreno, que es generar 400,000 plazas de trabajo. No es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Es un trabajo conjunto del sector privado principalmente, que es el que tiene que generar la fuerza motriz para la economía. Entonces, frente a esta realidad, a este punto de quiebre que tenemos ahora, Lenín Moreno tiene dos opciones, como dije hace un momento. O ponerse la camiseta verde flex y seguir gobernando con los mismos en un modelo que ha probado fracasado, o puede ponerse, por último, si quiere conservar su marca de Revolución Ciudadana, pero ponerse una camiseta de verde esperanza, que convoque a amplios sectores, a los economistas ortodoxos y heterodoxos, a los sectores sociales, a los sectores gremiales, a los sectores productivos, y digamos, a ver, ¿cómo hacemos esto que nos interesa a todos? Recuperar la democracia, restablecer las libertades, reinstitucionalizar el país, recuperar la economía, generar empleo, generar riqueza, dejar de depender del petróleo, afrontar esta deuda brutal con la que nos deja Correa. A ver, ¿cuál va a ser la hoja de ruta a través de, como decía Jaime, lo llamaba un acuerdo nacional? Yo lo llamaba una reconciliación, también una reconciliación nacional, ¿no? De forma que en estos próximos 3 años que quedan se pueda no hacer todo lo que hay que hacer. Ese va a ser un camino largo, porque la consulta de ayer no desmantela el correísmo. Así es. Que estemos claros, no desmantela el correísmo. Le da un espacio de gobernabilidad a Lenín Moreno. Si él usa ese espacio de gobernabilidad para comenzar este proceso largo y seguramente tedioso y seguramente doloroso de desmantelar el correísmo y todas las taras perversas que nos dejó el correísmo, habremos ganado. Será el inicio de un triunfo a futuro. Pero si es que él asume esto como que es una nueva etapa de Alianza País, en la que al igual que Correa se sacudió de los ecologistas infantiles, de los de la izquierda dogmática, de los Albertos Acostas, y simplemente hizo lo que hizo, si es que Lenín Moreno opta por ese camino de pensar que es la misma Alianza País pero liberada y sacudida de Correa, el país simplemente iniciará un nuevo proceso de descomposición, lejos de esta esperanza que ahorita a todos nos imbuye con los resultados de ayer. Yo creo que ese es el gran reto del presidente Lenín Moreno, de los ecuatorianos y sobre todo de las nuevas generaciones, que son las grandes beneficiarias o perjudicadas de lo que se haga o se deje de hacer, a través de un sistema de partidos políticos vigoroso que impida el surgimiento de improvisados, o de personas que comienzan a dar batalla en los últimos 6 meses, cuando en realidad esto ha sido una batalla de 10 años que ahora tiene que asegurarse con las medidas y con las rutas que nosotros tomemos en el futuro inmediato. Yo tengo por formación una cortesía innata en mi modesta persona y he querido saludar y que tengan ustedes la posibilidad también de identificar, conocer y en lo posible platicar un momentico mientras transcurren unas comerciales en la estación con un ex canciller de Panamá, de la imaginativa Panamá. Es un pueblo al que yo le tengo muchísima deferencia. Hemos dependido en algunos episodios para mal, en algunos otros episodios para bien de Panamá. Y Panamá ha sido
un vivo ejemplo de lo que puede hacer un pueblo, una sociedad, una acción productiva. Y la imaginación, la creatividad. Panamá se ha convertido en una verdadera potencia en el intercambio comercial. Han sabido aprovechar su ubicación geográfica. La conozco casi desde que comencé con Jaime Roldós en un viaje hacia ese país que ya son muchísimos años. Nuestro desaparecido presidente nos condujo a Jorge Ortiz y a quien les habla, que lo acompañáramos a una gira. Y ahí conocí Panamá. Panamá, obviamente lo he visitado por varias ocasiones y me parece un país digno de su suerte. Y sí hay cosas, obviamente, que hay que rescatar de Panamá. Nos enseña muchas lecciones, especialmente en el sentido comercial, de productividad y de aprovechamiento. Ha sido también casa de exilados y ha sido también, lamentablemente, un escenario donde se condenaron injustamente a gente que se opuso al correato y que a cambio de eso recibió un mazazo en colaboración con alguna parte de la institucionalidad panameña, recibió un golpe muy adverso. Estoy refiriéndome a un legislador gritón, formidable peleador, se dio igual con Correa y en solitario peleó por causas que nos preocupaban a buena parte de los ecuatorianos. Ese caballero se llama Galo Lara, que está ahora purgando una cárcel injusta. Y le digo injusta porque he traído en esta mañana, he convocado, a sabiendas de que estaba por un paso en una gira, a Fernando Núñez Fábregas, el ex canciller, el que, imaginen ustedes, fue el testigo fiel de lo que hicieron tanto la institucionalidad panameña cuanto los enviados especiales de la odiosidad correísta. Mandaron a cuajar una detención de controvertido, lo que ustedes quieran, duro, Galo Lara. Y a mí me parece que un medio de comunicación como el nuestro, de una apertura a la justicia, le dé una oportunidad al país, al Ecuador, para que un ex canciller de Panamá venga y describa cómo operó el correísmo para detener a Galo Lara. Yo no le estoy santificando a Galo. Galo corajudo, con sus errores, con sus defectos, con todo lo que ustedes quieran, pero fue una víctima del correísmo, que lo va a pasar, y quisiera que ustedes me acompañen después de estos comerciales, los que bien les interese, o le vayan escuchando en sus autos de retorno al trabajo, o a cumplir misiones importantes de la cotidianidad, para que le vayan escuchando a este gran canciller, don Fernando Núñez Fábregas, que recibe nuestra cariñosa y cordial bienvenida. Ex canciller, ¿cómo está su Panamá querida? Está muy bien. Yo fui 2 veces presidente de la Cámara Nacional de Radio. Así que Estamos entre colegas. Sí, estamos entre colegas. No sabía. Sí. No sabía, ex canciller. ¿Y usted le puede contar este momento cómo es que Patiño, quiénes más estuvieron en la época en que usted fue canciller para hundirlo y traerlo